bienvenidos de nuevo. La segunda ponencia del día se titula Anatomía intracraneal, corteza, sustancia blanca y tallo cerebral, impartida por el doctor Daniel Ballesteros, R5 de Neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México y maestro de las disecciones, quien ha combinado su creatividad y su impresionante talento fotográfico con su pasión por las neurociencias y que además ha participado como ponente en congresos a nivel mundial por su amplio conocimiento en la neurociencia. Le cedo la palabra al doctor Daniel Ballesteros. Pues bueno, antes que cualquier otra cosa, muchísimo gusto y muchísimas gracias por haberme invitado a este gran proyecto. Gracias a todas las personas que están involucradas en la organización de esto. En verdad, para mí significa mucho que me hayan invitado a este simposio que tiene una causa tan noble y pues obviamente muy orgulloso de ser parte de esto. Obviamente también muy honrado porque pues obviamente estamos siguiendo una iniciativa de una persona que pues todos admiramos, que es el Dr. Q. Y pues bueno, vamos a comenzar este tema que es un tema un poco muy amplio. Es un tema que es imposible que les pueda dar en una hora así, digamos, de una manera compleja. Pero hice pues un poco de esfuerzo fotográfico junto con las disecciones que hacemos aquí para poder enseñarles un poquito de todo y que no nos falte nada. Pues bueno, en cuanto a la anatomía intracraneal, aquí les estoy mostrando un modelo que hicimos en una disección en Suiza, en un laboratorio, en donde les puedo enseñar un poco de toda esta anatomía intracraneal. Cuando me dijeron, vas a dar una plática de anatomía intracraneal, dije, es demasiado lo que les tengo que dar. Aquí pueden ver en esta imagen, pues todas las estructuras que pueden estar intracraneales sin necesariamente pertenecer al sistema nervioso central. Entonces podemos ver que tenemos estructuras de tipo óseo, tenemos estructuras de tipo membranoso, tenemos obviamente las meninges, tenemos estructuras que se encuentran en la órbita, como el ojo, tenemos estructuras musculares, aquí pueden ver, por ejemplo, el músculo temporal, podemos ver algunos de los músculos que sirven para la motilidad ocular, por ejemplo, el recto superior, podemos ver estructuras vasculares, aquí podemos ver parte de la arteria carótida interna en su porción intracavernosa, que está justo detrás de esta área donde sería el seno cavernoso, inclusive podemos ver nervios que se considerarían parte del sistema nervioso periférico. Hay que recordar que los nervios craneales no son parte del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces tenemos muchas estructuras de las cuales podríamos platicar horas y horas. Yo llevo años platicando de ellas y realmente no las he aprendido todas al 100%. Entonces traté de hacer como todas estas imágenes para que fuera para ustedes sencillo, lo que ustedes podrían poner este emoji de qué estoy viendo, porque es demasiada la información que nosotros tenemos disponible en cuanto al conocimiento anatómico. Y creo que el conocimiento anatómico es un conocimiento muy complejo de adquirir si no tenemos las herramientas adecuadas, y es por eso que Photobrain nació. Hablando un poquito ya para meternos un poquito más en detalle de la parte neuroanatómica, pues siempre tenemos que hablar un poquito de planimetría para tener muy claro la orientación de nuestro sistema nervioso central. Hay que recordar que el sistema nervioso central comienza como un tubo neural, y este tubo neural, durante la formación embrionaria, tiene un plegamiento que hace que este sistema nervioso se divida en dos ejes principalmente. Un eje de Forel, que es el eje que nosotros vamos a tomar para todas las estructuras que se denominan supratentoriales, porque están por encima del tentorio, que es un repliegue dural de la dura madre, y el eje de Meynert, que es este eje, que es un eje que va a obedecer a todas las estructuras que se encuentran infratentoriales. Aquí les pongo justo cómo es que se debe denominar cada, digamos, tomando como base estos ejes, cómo es que se deben de describir las estructuras. Todas las estructuras supratentoriales que se encuentren hacia la calvaria, que es la estructura ósea que nosotros tenemos en el cráneo, y el dorso del encéfalo, o la convexidad, como nosotros lo denominamos, es esta porción dorsal o parietal. La porción que se encuentra hacia el rostro se denominará rostral, y la porción que se encuentre hacia el occipucio o hacia el occipital se denominará occipital o caudal. Doctor Ballesteros. A diferencia de... ¿Qué pasó? Una vez ya resueltos los problemas, justo lo que les estaba comentando es que una vez que ya tenemos
muy bien identificada la planimetría, nosotros ya podemos ver, por ejemplo, con estos modelos anatómicos que reconstruí en 3D para esta sesión, pues podemos ver cómo es que podemos nosotros ya empezar a orientarnos en 3D. La neuroanatomía se tiene que aprender en 3D, no en 2D, si no es muy compleja. Aquí podemos ver estos dos encéfalos que se reconstruyeron justo con eso, después de haber hecho ciertas disecciones, para que ustedes puedan apreciar muy bien todas las estructuras que se encuentran específicamente en el centro de nuestro encéfalo. Ahora vamos a empezar un poquito hablando ya de cosas vamos a hablar un poco global de todo, pero les quiero enseñar fotografías y vamos a ir desnudando este cerebro hasta llegar al tallo cerebral, ¿ok? Entonces, pues aquí podemos ver cómo está la cara lateral del encéfalo, donde podemos apreciar muy bien los lóbulos que constituyen esta cara lateral del encéfalo. Aquí podemos ver muy bien este lóbulo frontal, podemos ver este lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí el único lóbulo que no encontraríamos es un lóbulo que se encuentra justo en la profundidad de la cisterna silviana, que se denomina ínsula o ínsula de Gael, que es un lóbulo que también tiene muchísima importancia en cuestiones vegetativas y de algunas otras cosas, ya que es como un pli de passage, es un lugar por donde pasan muchos de los tractos de sustancia blanca y donde se pueden integrar algunas situaciones que son importantes para el cerebro, y lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Aquí podemos ver cómo en esta vista lateral podemos apreciar muy bien parte de la cara parte de la cara petrosa y de la cara suboccipital del cerebelo, y se alcanza a ver aquí en la profundidad cómo tenemos el puente, la base del puente, parte de la médula oblongada, aquí inclusive se alcanza a ver parte de la oliva y parte de nuestra médula espinal en la sección, digamos, cervical superior. Comentando un poquito de esta anatomía de la cara medial, aquí podemos apreciar ya mucho mayor cantidad de estructuras. Aquí podemos ver justo cómo tenemos continuación de este lóbulo occipital, del lóbulo parietal y del lóbulo frontal, en donde podemos incluir ya partes que se encuentran en el sistema límbico, como es estas estructuras límbicas en las que podemos encontrar este gran giro, que es el giro del cíngulo, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas otras estructuras como el cuerpo calloso, el fornix, la porción medial del mesencéfalo, de la base del puente y del bulbo raquídeo o médula oblongada, así como la porción medial, que es el vermis del cerebelo, ¿no? Aquí podemos inclusive ya apreciar algunas estructuras que conforman los ventrículos, que son muy importantes también, digamos, en el flujo de líquido cefalorraquídeo y también para toda esta nutrición que se da a todas las estructuras del sistema nervioso a través de difusión de este líquido cefalorraquídeo. Muy bien, pues continuando con la cara lateral del encéfalo, pues ya después de haber quitado un poquito de esta sustancia gris, de la que ya no me voy a meter mucho en detalle en los giros, porque por cuestión de tiempo y porque nos hemos atrasado un poquito técnicamente por mi culpa, aquí ya podemos ver parte de esta ínsula que se encuentra dentro de este valle silviano después de que se disecó. Entonces, aquí podemos ver otros giros que también son muy importantes respecto a audición, que se llaman giros transversos de Heschl, en donde nosotros encontraríamos pues, el área auditiva primaria, en donde está muy cercana, si ustedes se dan cuenta, al área que se denominaría como área de Wernicke, en donde nosotros pues ya tenemos cierta relación entre el escuchar y el poder comprender este lenguaje hablado. Aquí podemos ver, continuando esta disección en otro encéfalo, donde ya podemos apreciar mucho mejor la ínsula, e inclusive les hice aquí un corte donde pueden apreciar muy bien el giro precentral y el giro postcentral, junto con la cisura central o cisura de Rolando, y donde nosotros, al ir quitando estas fibras ENU, que son fibras de asociación corta, cómo es que podemos empezar a ver fascículos más complejos, que son fascículos de asociación larga, que van a tener, por ejemplo, este fascículo arqueado, una importancia monumental en la porción del lenguaje, ya después veremos que hay una porción ventral y una porción dorsal que se van a dedicar a la porción fonológica y a la porción semántica del lenguaje. En la cara basal también tenemos bastantes estructuras de las cuales tenemos que describir. Cabe destacar algunas como el nervio olfatorio y las estrias olfatorias,
inervatorias que van a pertenecer al sistema límbico, así como muchos de los nervios del cráneo que van a apreciarse en esta cara. Aquí podemos ver cómo encontramos al segundo nervio craneal, que más que un nervio craneal es un tracto, donde empieza aquí con los nervios ópticos que se juntan en este quiasma óptico, que posteriormente forman tracto óptico que llega a este cuerpo geniculado lateral que se encuentra en el tálamo y posteriormente se divide en estas radiaciones ópticas, una temporal y una parietal. Aquí podemos ver justo esta porción temporal donde va a rodear toda esta pared del ventrículo del asta temporal del ventrículo lateral y va a llegar a esta cisura calcarina o área pericalcarina donde se encontraría esta corteza estriada que es la corteza visual, ¿no? Aquí podemos ver un poquito de una disección de la base de este cerebelo donde apreciamos parte de estos núcleos profundos, aquí el núcleo dentado, el núcleo interpósito y el núcleo fastigio, ¿no? Inclusive aquí hicimos una disección del polo temporal donde alcanzamos a apreciar un poquito del hipocampo y la amígdala, que también son estructuras muy importantes en cuanto al sistema límbico. En la cara basal también tenemos una relación arterial que ya más adelante ustedes podrán ver con el doctor Degollado, en el cual podemos apreciar pues todo este círculo arterial de Willis más que un polígono. No necesariamente es un polígono, puede tener otras formas y como nosotros tenemos variabilidad anatómica en lo vascular, la variabilidad es la norma más que el hecho de que nosotros consideremos algunos sistemas normales. Entonces podemos apreciar muy bien cómo es que tenemos esta arteria carótida interna que se va a dividir en esta arteria cerebral media, en esta arteria cerebral anterior, y cómo esta cerebral anterior se va a juntar aquí con la otra cerebral anterior mediante la comunicante anterior, y cómo esta comunicante posterior que emana justo de esta carótida interna va a llegar a las cerebrales posteriores que vienen de este tronco basilar, que a su vez se conforma de las dos arterias vertebrales. Aquí podemos ver la relación que tienen los nervios del cráneo. Por ejemplo, aquí tenemos el tercer nervio craneal, podemos apreciar el quinto nervio craneal, inclusive el sexto nervio craneal. Tenemos el primer nervio craneal y el segundo nervio craneal. Y la relación muy estrecha que tiene la porción más mesial del lóbulo temporal, donde ustedes pueden apreciar que se encuentra muy cercano al tercer nervio craneal. Por lo tanto, si es que se hincha este cerebro, nosotros podemos tener cierta compresión de este nervio craneal que nos va a generar una hernia uncal y por lo tanto el paciente clínicamente se va a presentar con anisocoria, ¿no? Un segundo, se está cargando con mi computadora. Aquí podemos ver una reconstrucción de esta cara basal en 3D, donde nosotros podemos apreciar perfectamente estas estructuras. Podemos ver cómo se encuentra este quinto nervio craneal en relación con la base del puente, bueno, con el pedúnculo cerebeloso medio, mejor dicho. Aquí podemos ver el puente, cómo es que vamos desnudando estas fibras que se llaman córtico-pontocerebelosas, porque esas son digamos, las estructuras de donde proviene y donde podemos apreciar muy bien ya parte del tracto corticoespinal bajando a través de esta base del puente. El uncus es esta estructura que tiene una importancia clínica por el hecho de que los pacientes con hipertensión intracraneal pueden hacer una hernia de esta estructura que puede aplastar este nervio y por lo tanto que los pacientes tengan anisocoria, ¿no? Aquí podemos ver algunos otros tractos, como el fascículo uncinado, que vamos a ver un poquito más adelante, que es muy importante en relación bueno, tiene varias funciones, pero la función principal es límbica, ya que une este lóbulo temporal con el lóbulo frontal, específicamente el área orbitofrontal, ¿no? Este es otro espécimen en donde estamos haciendo una disección, igual una reconstrucción 3D, donde ya quitamos mucho de la sustancia gris, prácticamente ya casi no hay sustancia gris. Mantuvimos algunas de las fibras en U, estas fibras famosas por su morfología, que son estas fibras de asociación corta, como ya desnudamos prácticamente este cuerpo calloso y alcanzamos a ver parte de este núcleo caudado, donde tiene relación con una estría, que es la estría terminalis, y esta estructura que es el plexo coroideo, y
medial a fornix, que va a llegar a la porción anterior del hipotálamo, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, entrando un poquito más a la sustancia blanca, aquí les pongo una imagen muy bonita de un artículo del profesor Jack Murlu, donde pues prácticamente están haciendo la relación de cuál es la disposición de los tractos de sustancia blanca para que nosotros lo encontremos, y dependiendo de las profundidades en las que se encuentran y cuáles son las relaciones que tienen entre lóbulo y lóbulo. No me voy a meter en mucho detalle, esta es una tablita muy bonita en donde viene más o menos cuál es la función de cada uno de estos tractos de acuerdo al hemisferio, si es dominante o no dominante, y cuál es la alteración que nosotros podríamos tener de tener un compromiso del mismo. Aquí les pongo justo un corte coronal de este encéfalo, en donde podemos ver muchas de las estructuras que el profesor Jack Murlu ya tenía ilustradas. Por ejemplo, podemos ver algunos tractos de sustancia blanca como el fascículo longitudinal superior, que se encuentra singular, en el área por encima del cíngulo. Tenemos el cuerpo calloso, que es este gran cúmulo de fibras comisurales que unen un hemisferio con el otro. Básicamente son la función que tienen estas estructuras, pues son de interconectar al cerebro. Y tenemos algunos otros tractos como el corticoespinal, que ya muchos de nosotros conocemos, que es este tracto motor, que va a tener una relación muy importante hacia la cápsula interna. Hay que recordar que después del putamen se vuelve corona radiada, y por debajo de este putamen, que se encuentra justo aquí, encontramos la cápsula interna. Posteriormente, esta cápsula interna se va a compactar más y va a formar el pedúnculo cerebral, ¿no?, que se encuentra en el mesencéfalo. Encontramos algunas otras estructuras como el fascículo longitudinal medial, que también tiene importancia en cuestión de lenguaje, y tenemos, por ejemplo, este fascículo occipitofrontal inferior, que también tiene función, digamos, de lenguaje. Encontramos la radiación óptica y algunos otros tractos de sustancia que son importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver parte de la conmisura anterior, que también es un conjunto de fibras conmisurales, tiene la forma de un manubrio de bicicleta, y interconecta importantemente nuestros lóbulos temporales en cuanto a función límbica principalmente. Aquí podemos ver un corte que es más posterior, donde ya podemos ver muy bien cómo va este tracto corticoespinal y forma este pedúnculo cerebral. Aquí encontramos algunos núcleos que tienen cierta relación motora, que son los núcleos profundos. Ya podemos ver parte del tálamo, podemos ver parte del putamen, parte del núcleo rojo, la sustancia negra con su pars reticular y su pars compacta, que van a ser parte de este sistema que ya no se debe de denominar como extrapiramidal, porque es un sistema mucho más complejo. Aquí tenemos un corte todavía más posterior, donde alcanzamos a ver este atrio ventricular y cuáles son las paredes que constituyen este atrio ventricular, donde encontraríamos estas fibras del tapetum, que son unas fibras que son una continuación lateral de este cuerpo calloso, ¿ok? Después provienen las radiaciones ópticas y después algunas fibras de la comisura anterior que forman algo que se llama el stratum sagital. Hacemos un corte en la cara lateral de este encéfalo, donde ya podemos ver la relación en cuanto a profundidad de todas estas estructuras, donde podemos ver este fascículo uncinado, donde podemos ver ya parte de este stratum sagital que inclusive se cortó, para que ustedes puedan ver este epéndimo que se encuentra en el ventrículo, y cómo hay esta relación con el glomus, que es una estructura, digamos, profusa, dentro de este ventrículo, que es parte del plexo coroideo y donde se produce mucho líquido cefalorraquídeo. Y la relación que tiene esto con el hipocampo, que es esta estructura importante para la memoria, así como la relación que tiene con la cápsula interna, con el tálamo, con el globo pálido y con el estriado ventral, que vamos a ver un poquito más adelante en una mejor imagen. Aquí podemos ver justo en esta reconstrucción 3D cuáles son las partes principales de esta cápsula interna. Nuestra cápsula interna va a tener 5 porciones. Las 5 porciones se denominan primero el brazo anterior, que va a tener la mayor parte de las fibras que van a atravesar aquí son fibras tálamo-corticales y córtico-talámicas. La rodilla, en donde vamos a empezar a tener algunas de las córtico-vulvares que pasan por aquí. El brazo posterior principalmente va a tener parte del espinotalámico y parte del córtico espinal. Y aquí vamos a encontrar una porción que se llama
retrolenticular porque se encuentra detrás del núcleo lenticular, donde va a tener una función visual, y un sublenticular, que esa porción va a ser más auditiva. Y esta es justo parte de esta conmisura anterior, que les digo que se ve como un manubrio de bicicleta, porque tiene una porción que es como oblicua, después se vuelve, digamos, horizontal hacia acá y vuelve a ser un manubrio del otro lado. Esta es la relación importante que nosotros tenemos de sustancia blanca. Realmente lo más importante en nuestro cerebro, pues es parte de esta interconectividad que tienen las estructuras. Por lo tanto, la sustancia blanca es muy importante que nosotros la conozcamos, y es algo que realmente en pregrado no se ve mucho. Este es justo el mismo encéfalo en la cara lateral, donde ya hicimos una disección mucho más profunda y donde ustedes pueden ver la relación de profundidad de cada tracto que existe prácticamente. Entonces, nosotros podemos ver que no es mucha la distancia que existe entre una cosa y otra. Pueden ser centímetros o inclusive milímetros. Y esto tiene una importancia muy trascendental en el aspecto quirúrgico, porque esto nos tiene que a nosotros ayudar mucho cuando estamos en entrenamiento para neurocirugía, para saber detectar adecuadamente la profundidad y sobre todo para conocer qué estructuras nosotros podemos estar atravesando cuando estamos haciendo una planeación quirúrgica en un glioma, por ejemplo, una cirugía de un glioma. Si nos metemos hacia el sistema ventricular, tenemos esta imagen donde ya les pongo un poquito de estos ventrículos laterales, donde se alcanza a ver el ventrículo lateral, justo donde está el foramen de Monro, donde llegamos a este tercer ventrículo que tiene una relación con el tálamo y el hipotálamo. ¿Cómo llegamos a este acueducto cerebral o acueducto de Silvio? Llegamos al cuarto ventrículo, y a través de este cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Luschka y Magendie, los de Luschka son laterales, L. Luschka, así yo me acuerdo para que no se les olvide, si es lateral es Luschka, Magendie es medial. Con eso nos quedamos, que son pares los Luschka, y Magendie va a esta gran cisterna magna, y esta cisterna magna va a distribuir este líquido cefalorraquídeo hacia otras cisternas basales en las que ya no me meteré mucho en detalle porque si no, no acabamos. Aquí podemos ver nada más un poquito de la relación que tenemos en los ventrículos. Siempre hay que conocer las paredes ventriculares. Esta es una imagen muy famosa de un libro que se llama Roton, que es un libro que utilizamos muchísimo los neurocirujanos para entrenarnos, anatómicamente hablando. Y aquí podemos ver cuál es la correlación anatómica que tenemos en un espécimen, donde es muy importante saber dónde, si yo tuviera una lesión ventricular, dónde es donde puedo atravesar y dónde no, porque podría generar, por ejemplo, un déficit visual en los pacientes. En el sistema límbico, pues es un sistema también muy complejo, es un sistema que toma estructuras de la neocorteza, pero también estructuras profundas y encefálicas, e inclusive estructuras que se encuentran en el tallo cerebral, porque los efectores principales de todas nuestras emociones, cuando uno se sonroja, cuando alguien llora, cuando alguien está enojado, todas las muecas, todas las respuestas que nosotros tenemos parasimpáticas específicamente, son respuestas que se integran en el tallo cerebral. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener respuestas que son denominadas automáticas, porque hay que recordar que el sistema límbico también tiene que ver con la procreación y con la defensa de la especie. También hay ciertas cosas que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una agresión, lo más común es que otro responda con agresión porque se está defendiendo de alguien que lo está agrediendo. Sin embargo, si esta información llega a su corteza cerebral, ustedes en su frontal dirán, pues no sería lo más adecuado agarrarme a puñetazos con esa persona que me está agrediendo. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos una diferencia circunstancial entre ser un primate o un simio versus un ser humano que tiene la capacidad de poder tomar decisiones, en algunos casos, o tener ciertas respuestas mucho más controladas a estos estímulos externos. Aquí podemos ver en la cara basal las principales relaciones del sistema límbico, el bulbo olfatorio, la estría medial y lateral. Podemos tener la amígdala, que es una estructura también muy importante para la empatía, para la copulación, bueno, el apareamiento de los seres humanos, es una estructura que tiene mucho que ver en eso, y justo también puede modificar algunas otras en cuanto a ingestas calóricas, etcétera, pero lo más importante para manejar la ingesta es el hipotálamo. Aquí podemos ver parte del complejo hipocampal, que también es una parte muy importante, en donde tenemos este centro formador de memorias, y el uncus, que no está disecado, que es prácticamente la misma área, simplemente, digamos, con esta cobertura de corteza. Aquí podemos ver otra imagen donde se alcanza a apreciar exactamente lo mismo que les había platicado hace ratito. Aquí hicimos una disección de la cara basal
de este cerebro, donde ustedes pueden apreciar muy bonito este hipocampo, donde se alcanza a ver estos piecitos que le llaman pez hipocampi o pies del hipocampo, y que también se denominan como impresiones leoninas porque parecieran la pata de un leoncito. Eso con mucha imaginación. Hay que recordar que los anatomistas de hace muchos años pues tomaban referencias anatómicas o referencias de la vida cotidiana para nombrar algunas estructuras. Este es un close-up justo de este uncus que ya ha sido disecada, en donde podemos apreciar muy bien cómo está la relación que tiene este giro parihipocampal, que es parte también del sistema límbico, de la corteza entorrinal, el hipocampo y el asta temporal. Este es un corte del hipocampo, donde ya podemos inclusive ver más profundo cuáles son las estructuras que forman este hipocampo, en donde se encuentra el subículo, el giro dentado y la fimbria que se forma, que es la que va a dar origen posteriormente al fórnix. En los núcleos de la base, esta es una disección muy bonita, donde se alcanza a apreciar en su totalidad este núcleo caudado, que es uno de los núcleos más importantes en cuanto a la vía, como les decía, mal denominada extrapiramidal, que nos hace modificaciones importantes al movimiento y que le da como que permiten, esta vía extrapiramidal permite que el cuerpo tenga las condiciones precisas para que el movimiento sea adecuado. La vía corpoespinal es esta vía motora en la que nosotros podemos tomar la decisión de hacer o no ciertos movimientos, pero tiene que haber cierto basal de movimiento, cierto basal de contracción muscular que nos permita hacer esos movimientos. Esto simplemente digamos que es un procesador de movimiento que hace que el movimiento que hagamos no sea torpe y que sea mucho más fluido, al igual que el cerebelo. O sea, todas estas estructuras motoras, el propósito es que nosotros podamos generar movimientos adecuados. Aquí podemos ver una imagen todavía más detallada de cómo se encuentran esta porción del estriado ventral, donde podemos ver toda la relación de estas estructuras en, digamos, un macro, y donde podemos ver esta porción del estriado ventral es una porción bien importante para el sistema de recompensa, donde encontramos este núcleo accumbens, que es un núcleo de recompensas. Entonces nosotros cuando vamos o tenemos cierto drive para hacer algo, nosotros buscamos obtener una recompensa de eso, y este sistema es el encargado en eso, y es un sistema muy importante también para las adicciones. Aquí les pongo justo estos cortes de cerebro, donde podemos apreciar muy bien estos núcleos de la base. Aquí empieza la cabeza del caudado, aquí empezamos a ver ya muy bien el tálamo, la relación que tiene con la cápsula interna, este núcleo lentiforme, y cómo ya se alcanza a ver muy bien este estriado ventral en esta área ya relacionado a los pedúnculos del cerebro. Este es un corte donde ya estamos a nivel del tálamo, donde alcanzamos a ver muchos de los núcleos que constituyen esta estructura, y solo para que vean la relación y lo pequeño que es esta estructura, que es un gran distribuidor de información a todo el sistema nervioso. Este es una pequeña imagen 3D que les preparé del hipotálamo, solo para que vean cuáles son la gran cantidad de estructuras. Quitamos un poquito de esta sustancia que forma el hipotálamo, la pared del hipotálamo. Hicimos una disección, digamos, hacia la cara medial del hipotálamo, en donde podemos apreciar cómo hay esta relación del cuerpo mamilar, que está en la porción más posterior, en los núcleos posteriores del hipotálamo, con esta estructura que es el fornix, que se llama fornix postconmisural porque está detrás de la conmisura anterior. Como podemos ver aquí, parte del quiasma óptico, esta área que se llama la lámina terminalis, y esta es donde encontraríamos nosotros el infundíbulo hipoficiario, donde estaría la glándula hipoficiaria aquí abajo. Aquí pueden ver un tracto que es bien importante, que es el prosencefálico medial, que justo nos lleva hacia el tallo cerebral para que nosotros podamos tener las respuestas viscerales que tenemos en nuestro sistema nervioso autónomo. Esta es una fotografía de la misma disección, vista, digamos, de la cara lateral. En el tallo cerebral, pues lo más importante, las relaciones que tenemos de todos los nervios craneales. Podemos ver muy bien aquí el sexto nervio craneal, aquí el quinto nervio craneal, parte del séptimo nervio craneal y el octavo, que tienen una relación importante con el flóculo, y parte del receso lateral. Aquí podemos ver el noveno y el décimo nervio craneal, y por delante de la oliva podemos ver este doceavo nervio craneal. Parte del onceavo nervio craneal se encuentra aquí, pero hay que recordar que hay una porción espinal y una craneal. La porción espinal crece justo
intermedio entre digamos, la raíz anterior y la raíz posterior. Aquí podemos ver ya un poquito más de anatomía de tallo cerebral. Como pueden ver, es una estructura extremadamente compleja. Aquí podemos ver cómo todos estos tractos empiezan a descender. Aquí podemos ver parte del núcleo rojo, podemos ver la relación que tiene con el tracto corticoespinal que va bajando por aquí. Podemos ver cómo tenemos estas fibras transversas pontinas que forman este pedúnculo cerebeloso medio, cómo se encuentra una estructura que se llama fascículo longitudinal medial posterior, que intercomunica el núcleo del tercer nervio craneal, que se encontraría aquí, con el del sexto, para que nosotros tengamos una adecuada motilidad ocular que esté coordinada, lo que permite que nosotros podamos voltear a ver hacia un lado y que nuestros ojos no se vayan de vacaciones y uno vea a un lado y otro vea al otro. Cosa que pasaría en un paciente, por ejemplo, con oftalmoplegia internuclear. Aquí podemos ver también otro tracto muy importante, que es el lemnisco medio, que es este que toma toda la información sensitiva propioceptiva de los cordones posteriores, del cuneatus y del gracilis, para generar todo este lemnisco, ¿no? Mismas imágenes del tallo, podemos ver aquí una disección del pedúnculo cerebeloso medio, donde alcanzamos a ver parte de este tercer nervio craneal y la relación que tiene con el tracto corticoespinal. Aquí podemos ver una imagen nuevamente donde podemos ver muchos de los nervios craneales. El único nervio craneal que nos faltaría aquí son dos, que es el tercero, que saldría por aquí por la fosa interpeduncular, y el cuarto, que estaría por aquí atrás. Les puedo enseñar mucho de nervios craneales. Los nervios craneales son extremadamente complejos. Emergen recuerden que tienen su origen real, que es el origen de los núcleos de cada nervio, y el origen aparente, que es por donde emergen en el tallo cerebral, pero también tienen un curso intracraneal. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos. Tenemos aquí el nervio trigémino, que va a tener sus tres ramas, B3, B2, B1. Aquí podemos ver en la fisura orbitaria cómo se junta esta rama B1 con el cuarto nervio craneal, con el tercer nervio craneal, e inclusive este sexto nervio craneal que está por aquí atrás. Si yo tracciono un poquito este ganglio de Gasser, que es el ganglio trigeminal, puedo alcanzar a ver este sexto nervio craneal, que tiene una relación importantísima con la arteria carótida, y esta área es un área muy compleja, que es el seno cavernoso, por nombrar algunos, ¿no? Aquí podemos ver algunas ramas nerviosas que van a llegar a la glándula lacrimal, que van a provenir ustedes sabrán bien que la glándula lacrimal pues está inervada por el séptimo nervio craneal. Entonces esa porción va a llegar a inervar esta glándula. Aquí se alcanza a ver muy bien el nervio, y podemos también obviamente ramas del quinto nervio craneal que van a llegar aquí para dar la inervación de la córnea, ¿no? Si cortamos este cerebelo, quitamos este cerebelo y entramos al piso del cuarto ventrículo, pueden ver que también nosotros podemos encontrar algunas estructuras que van a, digamos, algunos relieves que se ven en el piso del cuarto ventrículo, que nos van a enseñar algunas estructuras que se encuentran profundas. Por nombrar algunas, pues aquí está el folículo del facial, que es donde estaría el núcleo del sexto nervio craneal, y donde el séptimo nervio craneal le da como la vuelta, y por eso genera este abultamiento. Donde tenemos, por ejemplo, otra estructura importante como la eminencia media, este locus ceruleus, que es una estructura que es el cuerpo azul, que es una estructura importante para la producción de noradrenalina a nivel central. Podemos ver el trígono del hipogloso, el trígono del vago, etcétera, etcétera. Esta área que ven aquí es el área postrema, donde nosotros codificamos el vómito, por ejemplo. Aquí es un corte igual de bulbo raquídeo, donde podemos ver una muy bonita imagen de la oliva y cuáles son las relaciones, por ejemplo, con el lemnisco medio y las pirámides. Esta es una igual reconstrucción 3D, donde podemos ver la relación que hay también del plexo coroideo y con este piso del cuarto ventrículo, que normalmente cuando nosotros queremos tenemos alguna lesión que se encuentra aquí, nosotros podemos acceder a través de aquí, de esta tela, digamos, tela coroidea, que podemos cortar para ingresar se le llama abordaje telovelotonsilar, ¿no? Por abajo del cerebelo, a través de Magendie. Ya para terminar, pues nada más para que conozcan un poquito de la anatomía del cerebelo, podemos ver cómo está esta cara del cerebelo, que es la cara petrosa, porque tiene justo contacto con el hueso petroso, donde alcanzamos a ver este flóculo, donde alcanzamos a ver parte importante del lóbulo posterior y el lóbulo anterior que se encuentra aquí, y la relación que tiene con el tallo cerebral.
Aquí podemos ver la cara suboccipital, que es la mayor porción de este cerebelo, y justo donde les platicaba, aquí es por donde se ingresa el cuarto ventrículo. En esta área donde tenemos esta cisterna magna que se abre, se busca el foramen de Magendie y por ahí podemos entrar para ver ese piso del cuarto ventrículo. Esta es la cara tentorial porque tiene relación con el tentorio y como ustedes pueden ver, tiene esta forma de pirámide. Ya estos son los núcleos profundos de los cuales ya platicamos extensamente. Aquí quitamos el velo medular superior para que nosotros podamos ver parte de este cuarto ventrículo. Igual, aquí podemos ver los folículos y estas orejitas del famosísimo osito panda que se encuentra en el mesencéfalo. Corte coronal del cerebelo, donde podemos ver muy bien la relación que tenemos entre la línea media, o sea, el vermis, y los núcleos profundos, donde el más medial sería el fastigio, el interpuesto, que está formado por el globoso y el emboliforme, que está lateral, y el que está en el extremo lateral, que es este gran núcleo dental. Aquí podemos ver en esta disección basal cómo se alcanzan a ver estos núcleos en relación al resto de las estructuras que ya platicamos. En cuanto a irrigación del cerebelo, lo más importante, que conozcan esta arteria, probablemente todo eso ya lo van a ver con el doctor Degollado más adelante, en donde tenemos esta relación de 3 arterias principalmente con el cerebelo, que es la SUCA, que nos alcanza a ver aquí, la AICA, que es la anteroinferior, que va a tener una relación importante con el receso lateral y con los pares 7 y 8, y la PICA, que es esta que proviene de la arteria vertebral, no viene de la basilar, que tiene relación con los pares bajos, el 9 y el 10. Esta es una reconstrucción 3D de justo lo que les acabo de platicar del tallo cerebral y de la cara medial del cerebelo. Y eso es prácticamente todo lo que les quería platicar. No me quiero tomar más tiempo. Si tienen alguna duda, me pueden comentar. Y disculpen por todas las fallas técnicas de al principio. Muchísimas gracias, doctor. Están espectaculares todas las imágenes. Y quiero hacer un énfasis en que absolutamente todas las imágenes que vimos fueron creadas por el doctor Ballestero, fueron diseccionadas y fotografiadas por él. Entonces quiero que se lo reconozcan y por favor vayan a su cuenta de Instagram, que la vemos en pantalla. Ahí él tiene más imágenes. Vayan y pues vean todo el trabajo que ha hecho, que está increíble. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué consejo o tips le otorgaría a los estudiantes de medicina interesados en el campo de la neurología? Pues yo creo que lo más importante es formar como estos grupos, que son estos grupos de estudio. Normalmente las neurociencias son ciencias que toman un poquito más de tiempo de adquisición que otros temas que pueden ser un poco menos complejos, pero empezando o teniendo estas inquietudes desde la carrera, creo que en meterse pues en cursos que sean básicos. Por ejemplo, hay muy buenos cursos en Coursera, cosas así que les podrían ayudar a ustedes a empezar a familiarizarse con estos datos. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, todo muy bien. Que se puedan familiarizar con esto y que con eso vayan adquiriendo cada vez conocimientos. Yo creo que primero se aprende de una neuroanatomía muy básica, una neuroanatomía mucho más compleja con el tiempo. Pero yo creo que empezar en grupos de estudio como pues es un gran apoyo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la metodología que utilizó para crear los modelos que utilizó? Son excelentes. La metodología es un poquito compleja porque yo utilizo una técnica que se llama focus stacking. Yo normalmente mi afición ha sido también la fotografía y tengo conocimientos fotográficos, digamos, un poco avanzados. Entonces yo hago algo que se llama focus stacking, en lo que yo, digamos, tomo una fotografía cada milímetro. Sí, doctor, continúe. Ok. Y justo les digo, con las fotografías que tomo se hace una volumetría y después se reconstruye y después se hacen ciertos procesos para que pues, se mejore un poquito la cuestión de la imagen. Pero sí, constituye un modelo 75 fotografías del mismo espécimen. Muchas gracias. Otra persona preguntó, ¿qué lo motivó a tomar estas imágenes tan impresionantes? Pues la verdad es que a mí la disección en el R1, en el Instituto de Neuro, estamos obligados a hacer disección anatómica de encéfalos para aprender, pues digamos, toda esta anatomía que les estuve platicando.
fue algo que me gustó mucho. A mí me ha gustado la fotografía desde siempre. Entonces dije, cuando ya compré una cámara de mejor calidad, pues dije, bueno, me voy a aventar a hacer disecciones, a continuar las disecciones y a hacer las fotografías, y así es como fue todo durante la pandemia, que fue cuando muchas cosas, pues, como se bloquearon. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cree que el aprendizaje de neuroanatomía es un obstáculo para la formación de neurocirujanos? Pues yo no considero que es un obstáculo, es algo que uno tiene que aprender, porque para hacer neuroanatomía es el neurocirujano, sin duda alguna. Nosotros abrimos las cabezas, tocamos el cerebro, o sea, son cosas que requieren de que uno sepa lo que está haciendo, y la anatomía es el 90%, o sea, hacer el procedimiento, como les digo, hasta un mono lo puede hacer. El chiste no es eso, el chiste es que uno pueda, digamos, compaginar todo el conocimiento anatómico con el conocimiento de los tumores, con el conocimiento de la patología que nosotros estemos tratando, para que nosotros podamos desarrollar un abordaje adecuado o una técnica adecuada para no generarle problemas a los pacientes. Entonces, la anatomía yo no creo que sea un obstáculo. Yo creo que hay este concepto de neurofobia en el que todo el mundo es neuro y ya salen corriendo, ¿no? El chiste es justo este proyecto, lo que busca es que la gente se interese por la neuroanatomía con modelos fáciles donde ustedes puedan explorarlos en 3D, y con eso que sea mucho más sencillo, porque aprender neuroanatomía en 2D es muy complicado. Uno no se, como que no le cae el 20 de muchas cosas, pero ya cuando lo empieza a ver en capitas y todo, creo que es más fácil. Entonces yo lo que espero es que ya no sea un obstáculo y al contrario, sea una herramienta en su formación. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta de otra persona. Si un paciente presenta un tumor a nivel del ángulo pontocerebeloso, ¿qué nervios craneales se afectarían? Pues principalmente el nervio que más se afecta, porque viene del vestibular inferior la mayor cantidad de los schwannomas, sería el octavo nervio craneal. Sin embargo, si este tumor crece mucho, hay que recordar que el séptimo y el octavo nervio craneal van de la mano. Entonces, si se afecta o ya crece mucho este tumor, puede comprometer el séptimo facial de tipo periférico. Muchas gracias. Dice otra persona, buenos días. ¿Qué tan variable es la anatomía cerebral entre diferentes individuos? Yo creo que donde más variabilidad encontraríamos en neuroanatomía es en la parte vascular. Realmente la mayor parte de las estructuras cerebrales tienen, digamos que se mantienen. Digamos que nosotros tenemos, los seres humanos, un mapa general de nuestra anatomía, y sí va a haber variabilidad, pero la variabilidad sería mucho más en cuanto a conexiones del cerebro. Ya hay un proyecto en el mundo que se llama Connectome, el proyecto del conectoma humano, en donde ya nosotros podemos inclusive enviar las imágenes de los pacientes para que nos reconstruyan las áreas funcionales de cada persona. Entonces, así nosotros poder ya ser muy selectivos en cuanto a ciertas cosas. Entonces, la anatomía en gruesa, pues, es muy parecida de cerebro a cerebro. Muchas gracias, doctor. Y tenemos otra, dice así, ¿qué métodos le funcionaron mejor para aprender y comprender la neuroanatomía? Excelente ponencia e imágenes. Muchas gracias. Pues yo creo que el método que más me sirvió fue disecar, y ha sido disecar. Conseguir los especímenes a veces es muy complicado, pero traten de siempre mantener una posibilidad en los anfiteatros o en las escuelas en las que están, que puedan disecar, porque eso definitivamente es lo más importante para un buen aprendizaje anatómico. Gracias, doctor. Tenemos una más de parte de Abraham Sarabia y dice así, ¿qué libros sobre neuroanatomía recomienda para relacionarse cada vez más con la neurocirugía? Es que eso es muy variable. La verdad es que primero hay que empezar por lo básico. O sea, un libro que me gusta mucho, que es básico, es el Afifi. Tiene un poco de paja, pero es un buen libro. Y después irlo complicando gráficos como el Kluber-Robbie, que es un libro viejísimo, pero que es muy bueno. Y algunos ya inclusive hay muchos artículos anatómicos en los que ya son artículos de revisión. Por ejemplo, artículos del profesor Jack Murlu, que les comento, o del profesor Fernández Miranda. O sea, depende muchísimo. Pero yo creo que ya a nivel de residentes ya es más de artículos que de libros, pero sigue el libro siendo básico.
Muchas gracias. Y bueno, con esa pregunta concluimos la participación del doctor Daniel Ballesteros. Muchas gracias, doctor. Estuvo impresionante. Creo que pocos habíamos o habían presenciado una clase de neuroanatomía con cerebros reales completamente. Entonces, gracias. Y creo que si tuvimos que pasar por los problemitas técnicos por los que pasamos para tener su ponencia, valió toda la pena del mundo. Muchas gracias. Doctor. Yo realmente no tengo experiencia con Teams, o sea, con lo que más uso es Zoom, entonces por eso el problema de las pantallas, pero bueno, gracias por la paciencia. No se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia. Pueden checar la página del doctor en su cuenta de Instagram